Bueno, queremos saludar a aquellos que nos están siguiendo en tiempo real en live stream. Estamos transmitiendo a aquellos que nos siguen también en línea a través de verdadlibertad.org, a través de soundcloud.com, a través de vimeo.com. Estamos también en las redes sociales. Aleluya. Muy bien. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto les digo que cualquiera que ¿qué? Cualquiera que dijere, sí, está bien, pero eso tienen que jalar al versículo 22. Cualquiera que tuviere la fe de Dios. Cualquiera que tuviere fe de Dios y dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Muy bien, entonces vamos a entrar a nuestras confesiones. Nuestras confesiones, ya tenemos la fe de Dios, hemos oído la palabra. Repiten conmigo: yo estoy en Cristo. Él es el centro de mi vida. Él es mi Señor. Y yo vivo por su palabra. Yo vivo bajo el señorío de la palabra de Dios. Ella me da sabiduría. Ella rige mi comportamiento, dirige mis pasos y alumbra mi camino. Dios y su palabra son uno. Jesús es la palabra viva. El Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Él usa la palabra para obrar en mi vida. Caminaré seguro, porque la palabra de Dios es mi mapa, mi brújula y mi espada. Por lo tanto, mi victoria está completamente, totalmente garantizada. La palabra de Dios es mi victoria. Su palabra es mi garantía. Amén. Bueno, hoy día vamos a empezar una nueva serie, la cual hemos estado anunciando a través de las redes sociales, un pequeño video introductorio, y se llama Elévate. Y en esta primera parte vamos a hablar acerca de la necesidad del cambio, vamos a hablar acerca de la necesidad de levantar o elevar nuestros pensamientos, y voy a señalar 7 diferentes problemas y 7 diferentes soluciones. Pero quiero empezar con una historia. A un joven llamado Juan le dieron como regalo por su cumpleaños un loro. Ahora, había un problema muy serio con este loro, porque este loro tenía un terrible comportamiento y un peor vocabulario. Y todas las palabras que salían de su boca eran groseras, obscenas y profanas. Así que Juan decidió limpiar la vida de su ave, tratándolo con delicadeza, hablándoles palabras amables, colocándole música suave para relajarlo, pero el loro no cambió en lo absoluto. Así que en un momento Juan perdió los papeles y le gritó a su loro, y el loro también le gritó a Juan. Y parece que no avanzaba en su trato con este pájaro, pero se volvió cada vez más grosero, el loro se enojaba más, así que Juan, en desesperación, agarró al loro y le dijo: pajarraco del infierno, te voy a enfriar. Abrió la puerta del freezer y lo metió. Cerró la puerta. Por algunos minutos ustedes hubiesen podido escuchar los chillidos, los gritos del loro ahí en el freezer. Hasta que de repente se hizo completa calma. Por un minuto no se escuchó ni un pío. Juan se preocupó. Él temió de haberle hecho daño a su ave. Así que cuando abrió la puerta del freezer, el loro se abalanzó hacia los brazos extendidos de Juan, y el loro le dijo: quiero pedirte perdón por mi comportamiento y mi lenguaje obsceno. De verdad que siento mucho remordimiento por haberte herido o lastimado con la forma de comportarme. A partir de ahora, te digo la verdad, voy a poner lo mejor de mí para cambiar mi actitud. Entonces Juan, perplejo, sorprendido por la actitud y ese cambio tan dramático de su ave, antes que pudiese preguntarle, ¿qué fue lo que te motivó a cambiar tu actitud y tu forma de pensar? Antes que pudiese decir algo, el loro le preguntó a él. Así que apuntó con su ala ahí al freezer diciendo: ¿me puedes decir qué fue lo que hizo ese pavo? Hubo algo que llevó al loro a cambiar su actitud y su forma de pensar.
Pero algunas personas son testarudas, se niegan a cambiar. Usted, le dijo el médico a su paciente, tiene un grave problema en su salud. Si usted no hace algo al respecto, la va a pasar muy mal. Hay varias cosas en las cuales usted tiene que cambiar. En primer lugar, tiene que hablar con su esposa para que le prepare comidas más nutritivas, más alimenticias. En segundo lugar, tiene que dejar de trabajar como un perro. En tercer lugar, hágase un presupuesto y dígale a su esposa que se sujete a él. Y número 4, dígale también a su mujer que pase más tiempo con los chicos porque usted necesita descanso médico. Entonces el hombre le dijo, está bien, pero quiero pedirle algo, por favor, doctor. Esto va a sonar más oficial y con mayor autoridad si es que usted llama a mi esposa y le da estas instrucciones. Entonces el médico le dijo, ¿cómo no? No hay ningún problema. Porque el médico le había dicho, si usted no hace estos cambios, en 30 días usted va a estar muerto. Así que él estaba yendo de vuelta a casa y el doctor llamó a la mujer de este hombre. Y cuando él llega a casa, su esposa lo recibe con un abrazo y le dice, pobrecito mi amor, solamente te queda un mes de vida. Vemos acá a otra persona que no quería cambiar. Y a pesar de que la vida de su esposo estaba en juego. Entonces es interesante. Todo continúa en un estado de reposo a menos que sea obligado a cambiar por fuerzas impuestas sobre ello. Esta es una cita literal de Isaac Newton bajo lo que tiene que ver con la primera ley del movimiento. ¿Cuántos saben que el cambio es necesario? Por supuesto, el cambio es necesario. Todos necesitamos cambiar para bien. Para mejorar hay que cambiar. Y el cambio que nosotros necesitamos es un cambio de mentalidad. Lo que tú y yo necesitamos es la adquisición de una mente mucho más alta, mucho más elevada, más clara, más diáfana. Una mente que tenga pensamientos que sean claros, concretos, concisos. Ahora, la palabra de Dios se pronuncia respecto ahí en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo escribió diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por favor, repitan conmigo. Transformación, cambio, mentalidad. Luego dice entonces, conocerán o aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces la Biblia menciona esta necesidad. La palabra de Dios nos hace a cada uno un llamado de cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, uno de los mayores problemas que los cristianos tienen no es un problema espiritual, no es un problema del hombre interior, porque en nuestro espíritu nosotros hemos sido renacidos, recreados, regenerados, vivificados, justificados. Tú y yo tenemos la vida de Dios dentro. Jesús, el Espíritu vivificante, nos impartió nueva vida. Estamos unidos vitalmente con el Señor. Nuestra unión interna con el Señor es lo que nos ha dado a nosotros un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Pero nuestro problema no es espiritual. El problema no es del hombre interior o del espíritu del cristiano. Todo lo contrario. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tenemos una tremenda ventaja. Pero el mayor y más profundo problema en las iglesias hoy es que los cristianos tienen un espíritu nuevo, pero una mente vieja. Y hay que hacer algo al respecto. No podemos quedarnos neutros o pasivos con respecto a este asunto. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que vale más? ¿Cuál es tu más valiosa posesión? Tu mejor y mayor activo es tu espíritu renacido por la palabra o semilla incorruptible de la palabra de Dios. Tú, en tu unión con el Señor, estás en posesión de algo que no tiene precio. Costó la sangre de Jesús, si se puede decir así. Lo que tú eres, tu espíritu, porque el hombre es un ser espiritual. Tú y yo somos espíritu. Tu espíritu, lo que tú eres, lo que tú tienes, es lo más valioso en tu posesión. Así que el problema no es espiritual.
de adentro, de tu corazón, de tu espíritu. Como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida de tu espíritu, de tu corazón. Brotan, emanan las fuentes, las fuerzas de la vida. Tú tienes dentro, por tu unión con el Espíritu Santo, tienes a tu disposición manantiales de sabiduría, de fortaleza. Así que no tienes ningún problema espiritual. El problema es mental. El mayor impedimento, lastre, obstáculo, es nuestra vieja forma de pensar. Así que no es un problema espiritual, es un problema mental. No es un problema de fe. Hay muchas personas que piensan que no tienen suficiente fe. Lo que pasa es que no entienden la fe. Ya han escuchado mucha palabra, conocen bastante de sus escrituras, pero no saben cómo desatar su fe. El problema no es un problema de fe, es un problema de falta de sabiduría. Y muchas veces tratan de enfrentarse a los problemas de la vida pensando en que no tienen suficiente fe, cuando en realidad en el capítulo 1 del libro de Santiago, Santiago nos dice que hay 4 ingredientes para hacer frente exitosamente a los problemas de la vida. Número 1 es gozo, que tengamos por sumo gozo. Número 2 es fe, porque nuestra fe está siendo puesta a prueba. Lo tercero es paciencia, y el cuarto ingrediente es sabiduría. Hay que utilizar la herramienta correcta en el momento adecuado. A veces lo que necesitamos es oración. A veces lo que necesitamos es hablar la palabra o usar el nombre de Jesús. Tenemos que saber qué herramienta utilizar. Y muchas veces lo que los cristianos piensan que requiere fe, obviamente se dice que todos por fe, pero requiere sabiduría, requiere de una forma de pensar mucho más alta, mucho más elevada. Entonces, tu problema no es espiritual, tu problema es mental. Ahora, la mente vieja tiene que ser renovada. Ahora, cuando hablamos de transformación, porque allí en Romanos 12, la primera palabra que resaltamos fue la palabra transformar. La transformación del creyente es doble, es dual, es doble en naturaleza. En primer lugar, la experiencia más importante por la cual tú necesitas atravesar es el nuevo nacimiento. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Eso cambia tu espíritu, cambia tu interior. Pero luego, una vez que ya entraste por la puerta de la salvación, que es Jesús, y entraste en el reino de Dios, estás en el reino y el reino en ti, ahora tienes que empezar un proceso de renovación de tu mente para que pueda ser elevado a otro nivel. Pero muchos se quedan tristemente en el primer punto, se quedan solamente como bebés espirituales, nacieron de nuevo y no crecen más allá de su experiencia inicial con Cristo. Mira, el nuevo nacimiento es tu base, es la base a través de la cual todo lo demás se edifica. El nuevo nacimiento, cuando recibes a Cristo, es el punto de arranque de tu vida espiritual. Es allí que tú ahora eres parte de un nuevo reino, de una nueva familia. Ahora tienes una herencia, eres libre de Satanás y estás bajo el dominio de Cristo. Pero es allí, en ese momento, en el cual tú tienes que tomar pasos para poder desarrollarte, para poder crecer espiritualmente. El punto de arranque no es el fin, es solamente el inicio de un proceso largo que Dios quiere que tú atravieses. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos hacer, después de recibir a Cristo y después de ser bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo, es entrar en ese proceso de cambiar nuestra forma de pensar. Puede que tú seas una persona nacida de nuevo, que te has bautizado en agua y que has sido bautizado en el Espíritu Santo, hablas en lenguas, pero si tú no cambias tu forma de pensar, te vas a estancar sencillamente. Ahora, ¿qué cosa es lo que involucra o abarca nuestra forma de pensar? Esto incluye nuestras actitudes, nuestra perspectiva, nuestros procesos mentales, la forma en la cual tú y yo concebimos o percibimos lo que tiene que ver con el mundo que nos rodea. También tu modo de pensar tiene que ver con tu acercamiento a los problemas y situaciones de la vida. Y miren, hubo 2 gemelos idénticos que nacieron dentro de una familia. Eran iguales en todo. La gente los confundía. Pero había una cosa que los distinguía. Había una cosa en la cual eran opuestamente diferentes. El primero era súper optimista, lleno de esperanza, y siempre miraba en la vida el aspecto positivo de todas las cosas. En cambio, el otro era un sombrío pesimista y siempre miraba el aspecto negativo
de cada situación. Los padres, preocupados por los extremos pesimista y optimista de sus hijos, los llevaron al médico. El médico habló con ellos y luego que terminó de hablar con ellos, ellos salieron del consultorio y luego él tuvo una conversación privada con los padres y les dio un consejo. Él les dijo: en el próximo cumpleaños de los gemelos, al pesimista cómprale una bicicleta radiante, impecable, la más cara, la más linda de todas. Escojan el color que le gusta a él. Y al optimista, denle una pila de excremento. Los padres que habían tratado a sus hijos siempre por igual, de manera equitativa, vieron que el consejo del médico era extremo, pero en esta ocasión decidieron seguirlo. Así que llegó el cumpleaños de los gemelos. Y al gemelo pesimista le dieron una bicicleta preciosa, carísima, la mejor que cualquier muchacho de su edad podía tener. Y cuando vio la bicicleta, dijo: cuando la maneje a la vuelta de la esquina, me voy a estrellar, me voy a romper una pierna. Dios mío, don pesimista. Y luego le trajeron una caja a don optimista. Cuando él la abrió, y comenzó a oler medio raro, pero cuando él abrió, vio una cantidad de excremento ahí, se quedó perplejo. No se imaginaba que iba a recibir eso. Después de un rato de razonar, dijo: la cantidad de excremento que hay en esta caja es una pista para mí. Ya sé, afuera hay un pony. Gracias por ese regalo, voy a salir a buscarlo. ¿Dónde está mi pony? Acá vemos dos acercamientos completamente opuestos ante las circunstancias. Hemos hablado acerca de transformación, hemos hablado acerca de cambio. El cambio es necesario. Algunas personas, lamentablemente, cambian, pero algunas personas, gracias a Dios, cambian cuando ven la luz. Y eso es lo ideal. Pero otras cambian solamente cuando sienten el calor. Y la luz de la palabra, cuando llega a ti, eso debe ser la suficiente motivación para promover el cambio en tu vida. Pero otras personas se demoran un poquito más, no se mueven por la sabiduría de Dios, y esperan que las circunstancias los empujen. El calor de los problemas hace que se muevan un poquito. Entonces, ni tú ni yo tenemos que esperar la presión de las circunstancias, ni tampoco el calor y el fuego de los problemas para que hagamos algo con respecto a nuestra mentalidad. O sea, seamos obedientes a la palabra y empecemos el proceso. Entonces, lo que tú y yo necesitamos para cambiar nuestra forma de pensar es hacer conexión y estar bajo la influencia de una mente que sea mucho más alta y elevada que la nuestra. En otras palabras, les estoy hablando acerca de la mente de Dios. Su entendimiento, dice la Escritura, es infinito. Nadie lo alcanza. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de toda sabiduría? Que Él es omnisciente. ¿Cuántos saben esto? Entonces, es la mente de Dios aquello que necesitamos para elevarnos. Por favor, voltea al que está a tu costado y dile: elévate. Otra vez, elévate. Y lo que necesitamos es el pensamiento alto y elevado de Dios. Es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios. Ahora, obviamente nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios doctrina. Y yo veo un peligro en esta joven, en esta nueva generación. Son débiles en la palabra, son débiles en doctrina. No conocen la palabra de Dios. Tenemos que abrir la palabra para que la gente pueda conocerla. Y gracias a Dios que en Verdad y Libertad somos fuertes en la palabra. Pero también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, abrazar una cultura más alta, más elevada. Es decir, que nosotros abracemos el pensamiento innovador, que abracemos el pensamiento que es mucho más amplio, mucho más abierto, y por supuesto que la palabra de Dios nos da a nosotros como base. Ahora, es cierto, hay un dicho que dice que primero viene el entendimiento y luego viene el movimiento. Y si hay un buen entendimiento, entonces va a haber un buen movimiento. También una alta mentalidad siempre precede a una alta o elevada ejecución. Esto es importante. O sea, nuestra mente nos da a nosotros una forma en la cual movernos de una forma muy efectiva. Ahora, ¿cuándo fue que la mente del hombre se arruinó?
cuando el hombre le dio la espalda a Dios y decidió no tomar en cuenta su consejo. El hombre sacó a Dios del escenario, le dio la espalda, y en ese rechazo, cuando le da la espalda a Dios, a la mente de Dios, a la alta y elevada mentalidad y sabiduría de Dios, lo que el hombre hizo fue colocarse bajo el dominio del diablo. Y es en ese momento donde empiezan los problemas. Y allí es que viene Satanás, el padre de mentira, y oscurece, enceguece el pensamiento de la humanidad. Vamos a ver, en el libro de Job, vemos un efecto justamente en la vida de Job que tiene que ver con este problema. Job 42, versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, miren a Job hablando: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando uno lee el libro de Job, uno se da cuenta que Satanás atacó a Job. Obviamente, la escritura es clara: Job le abrió puertas al diablo, le dio una abierta invitación para meterse en su vida a través del temor. Job no rehusó temer. Cuando tantas veces Dios nos dice en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento nos dice: no temas. Jesús le dijo a Jairo: no temas, solamente sigue creyendo. Job rehusó temer. La pregunta es: ¿estás rehusando tú temer? El temor le abrió puertas al diablo y el enemigo vino con toda su artillería. En el día malo, tantas cosas vinieron contra Job. Satanás atacó sus propiedades, sus posesiones, sus hijos murieron, sus siervos murieron, su ganado murió, y hubo tantas cosas. Y luego el cuerpo de Job fue atacado, tuvo una sarna pestilente, y finalmente él atacó su mente, atacó sus pensamientos y los oscureció. Y Job, al final del libro, porque uno puede leer acerca de las quejas de Job, acerca de los reclamos de Job. Job pensaba que Dios tenía la culpa de todo esto, culpaba a Dios. Pero al final, después de todo, cuando Dios se le aparece, él le habla, él entra en razón, recupera el sentido y dice: lo que yo estaba diciendo estaba basado en mi ignorancia, yo no sabía lo que decía. Entonces vemos cómo hay alguien que oscurece el pensamiento. Ese es el diablo. Job no sabía lo que estaba ocurriendo detrás en el ámbito del espíritu, pero la Biblia lo describe. En 2 Corintios, el capítulo 4, en el versículo 4 de la Biblia amplificada, el apóstol Pablo describe esta actividad silenciosa que viene por detrás, entre bastidores, en el ámbito del espíritu, en el ámbito de lo invisible. Dice: entre los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos para evitar que vean la luz iluminadora del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Entonces vamos a tratar una serie de problemas con sus soluciones. El problema número 1 es la ceguera e ignorancia espiritual, y ese es un problema generalizado, es un problema a nivel mundial. En este mundo tenemos ¿cuánto? Más de 7,000 millones, 7,500 o 600 millones de personas. La mayor parte de las personas en este mundo están bajo ceguera e ignorancia espiritual, aún permanecen en ese estado de ceguera e ignorancia espiritual. Ahora, este es un problema, por supuesto, tiene una solución. El entendimiento oscurecido necesita ser iluminado. ¿Pero cómo? Bueno, el Nuevo Testamento también nos da la solución. En el libro de Efesios, el capítulo 1, los versículos 17 y 18 de la traducción conocida como Palabra de Dios para Todos, el apóstol Pablo está escribiendo acá las oraciones que él hacía a favor de los creyentes que estaban en la iglesia en Éfeso. Para ubicarse, para ser geográficamente correctos, eso queda en la actual Turquía. Él dijo: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Entonces, el entendimiento oscurecido por el diablo necesita ser iluminado o abierto por el Espíritu Santo.
Y en este esquema, el agente enceguecedor es Satanás y el agente iluminador es el Espíritu Santo de Dios. Obviamente Pablo se está dirigiendo acá a gente que ya había sido cambiada por dentro a través del nuevo nacimiento. Y Pablo, por lo tanto, no estaba orando para que Dios les diese a esos cristianos el Espíritu Santo. Si no, no hubiesen sido cristianos. Cuando dice ahí, les dé el Espíritu, no estaba diciendo que puedan recibir el Espíritu Santo, que nazcan. No, ya habían nacido de nuevo. Lo que él estaba pidiendo era algo basado en lo que Jesús había prometido. Él estaba orando para que se activase el ministerio docente, el ministerio didáctico del Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, nos enseña todas las cosas. Es importante que tú entiendas esto porque hay muchos cristianos, sí, han nacido de nuevo, han sido bautizados en agua, son llenos del Espíritu Santo, hablan en lenguas, pero aún no tienen revelación de lo que hay en el ámbito del Espíritu. No tienen revelación sobre su herencia, sobre lo que les pertenece en Cristo. Les falta esa clase de revelación que llamamos redentiva. Les falta conocer muchas cosas porque no están apoyándose en el Espíritu Santo como su maestro. Entonces, necesitaban aprender las realidades espirituales y Pablo oraba por ellos. Pero obviamente para que esto pueda funcionar, la persona tiene que nacer de nuevo. Y miren, más adelante en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 22 al 24 de la Nueva Biblia al Día leemos lo siguiente. Pablo está ubicándolos a ellos diciendo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. También dice, se les enseñó, ¿qué más? Que ser renovados en la actitud de su mente o en el espíritu de su mente. Y luego, ¿qué más? Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. O sea, Pablo está reconociendo que ya eran una nueva persona en Cristo Jesús, ya eran una nueva creación y creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, pero ahora ellos tenían que apropiarse de eso y cambiar su forma de pensar, una forma de pensar que fuese acorde a su nueva naturaleza interna. Y otra vez, como ya les dije, la Biblia está reconociendo que el problema que aún caracteriza y aqueja a la mayor parte de los miembros del cuerpo de Cristo es que aún tienen un espíritu nuevo, pero una mente vieja. Entonces la solución número uno ante este problema es obviamente, es dual. Primero tiene que ver con el nuevo nacimiento para aquellos que tienen su mente entenebrecida, pero luego necesitan la revelación del Espíritu Santo. Ese es el problema y la solución número uno. Ahora hay otro problema que aqueja a la humanidad, es que tienen una mente estrecha. Una mente que ha sido comprimida, que ha sido condicionada por la presión y mentiras del enemigo. Y tienen un nivel muy bajo en su mentalidad, un techo, un tope, una tapa. Este es otro problema, la mentalidad baja, estrecha, limitada. Entonces el pensamiento del hombre necesita ser elevado, necesita ser levantado. Otra vez, repiten al que está a su costado, elévate. Amén. Y la Biblia nos habla acerca de esta elevación en Isaías, el capítulo 55, los versículos 7 al 9. Dios está hablando al hombre que le dio la espalda, al hombre perdido. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Primer punto acá. Hay una estrecha relación entre los pensamientos y caminos del hombre. El hombre se ocupa en lo que piensa. Si hay un problema acá en tu mente, hay pecado allá en tu caminar. Los pensamientos del hombre preceden a los caminos del hombre, dan lugar a los caminos del hombre. Entonces Dios está llamando a un doble cambio, cambio de pensamientos, lo cual involucra cambio de caminos. Y el llamado de Dios al hombre que originalmente le dio la espalda, que despreció y desechó el consejo de Dios y la alta mentalidad de Dios, es vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego él dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos.
Pues acá vemos la alta mentalidad de Dios, su mente elevada. Y estar bajo la influencia con esa mente nos levanta, nos eleva a cada uno de nosotros. Entonces ya hemos visto el problema número 2. El problema número 2 tiene que ver con esa mentalidad estrecha. Pero la solución número 2 es que tú y yo abracemos el pensamiento de Dios para que podamos adquirir una mentalidad mucho más elevada. Y el llamado de Dios persiste. Cuando Dios le dice, vuélvete a mí, Dios le está diciendo, elévate. Porque cuando cambie nuestra forma de pensar, nuestra ejecución también va a cambiar. Y Dios quiere eso, que tú funciones a otro nivel, que operes en otro ámbito. Ahora, puede que en tu corazón, en tu espíritu, tengas un potencial ilimitado, recursos, tesoros no explorados y tesoros no explotados que Dios ha depositado dentro de ti. Sin embargo, tu manera de pensar siempre será tu límite. ¿Cuántos han escuchado esa frase que dice que el cielo es el límite? Pero en realidad el cielo no es el límite. Tu manera de pensar es el límite. Es cierto, nunca te vas a levantar más allá de tu actual forma de pensar. Si tú quieres progresar en la vida, entonces tu mente se tiene que elevar, tu mente se tiene que ensanchar. Y una vez que la mente es ensanchada, cuando está bajo la influencia de la mente de Dios, nunca más se va a comprimir por la presión del enemigo. Gracias a Dios por una mente nueva. Entonces, tu vida está limitada al nivel de tus pensamientos y hay que elevarlos para que te eleves. Ahora, de acuerdo con Dios, tú y yo, por estar en Cristo, ya somos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos acá? Somos bendecidos, pero eso es una cosa. Pero disfrutar esa bendición, caminar en ella, es otro tema. Obviamente para eso tienes que dejar que la mente de Dios, la palabra de Dios, te lleve al punto en que apliques la ley del reconocimiento. Primero está la ley de reconocimiento y luego la ley del uso. Si tú no aceptas algo que Dios afirma que es la verdad, nunca vas a entrar en ello porque no estás de acuerdo con Él. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Los pensamientos preceden a los caminos. ¿Cómo vas a andar con Él si rechazas los pensamientos de Dios? No, es que yo camino en base a lo que veo, en base a lo que siento, en base a mi experiencia y emoción. No, un ratito. Tú tienes que moverte por la palabra, por convicciones, no por emociones. Entonces, aunque la Biblia diga y declare absolutamente que tú eres bendecido, pero si tú no lo crees en tu corazón y no lo comienzas a declarar, entonces jamás te vas a elevar para caminar en ese ámbito de bendición que Dios dice que te pertenece. Entonces, muchas veces es un asunto de falta de contacto. Y la fe es nuestro punto de contacto, obviamente, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque una manera de pensar limitada frena los recursos limitados que están en nuestro espíritu. Una mente renovada contribuye, colabora con tu fe. Una mente no renovada, sin sabiduría, frena la fe y no actúa de manera que agrada a Dios. Entonces, tú y yo somos bendecidos con la bendición de Abraham y tienes que empezar a creerlo y declararlo. Repitan conmigo, la bendición del Señor me enriquece. Otra vez, la bendición del Señor me enriquece. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te consideras? ¿Te miras a ti mismo como un pobre gusano que se arrastra sobre la tierra o como un rey? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como rico o como pobre? ¿Como enfermo o como sano? ¿Como fuerte o como débil? ¿Como victorioso o como perdedor? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y la Biblia dice que cuando Dios le dio la palabra a Abraham, siendo casi de 100 años, no consideró su cuerpo ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que él lo que hizo, aunque estaba ya casi muerto, fue considerar la palabra de Dios. Y él se miró en línea con la palabra de Dios. Él se miró a sí mismo de una forma que era consistente con lo que la mente de Dios había declarado. Y por eso él se elevó a otro nivel y tuvo la manifestación de Dios en su vida. Entonces, para que tu vida experimente cambios, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que replantear la forma en la cual tú ves las cosas. O sea, ya no debes seguir procesando las cosas mentalmente de la misma manera que siempre lo has hecho. Tu pensamiento debe crecer conforme avanzas espiritualmente. Ahora, el apóstol Pablo fue testigo de este proceso de crecimiento. Allí en 1 Corintios, el capítulo 13, en el versículo 11, él escribió lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay una forma
de hablar, pensar y juzgar que es propia de los niños. Pero Dios nos llama a madurar, Dios nos llama a crecer. Pero quiero que ustedes entiendan algo. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría y estatura delante de Dios y delante de los hombres. Obviamente, si tú tienes buenos padres y te alimentan bien y haces algo de ejercicio, entonces vas a crecer espiritualmente. ¿Cuántas mamás ponían ahí a sus hijos pegados ahí frente a la pared y le hacían una marquita para evaluar su estatura, cuánto estaba creciendo, ¿no? Entonces las mamitas hacen eso, ¿no? Entonces, obviamente, ese crecimiento se va dando en el tiempo, ¿sí? Porque te estás alimentando físicamente, pero el crecimiento espiritual y el crecimiento mental no se dan de esa forma, no se dan de manera automática. Y eso es lo que nos puede llevar a conocer a una persona que tenga, digamos, 20 años en Cristo, pero que no ha entrado en el proceso y es un inmaduro, es un bebé, es un dependiente y aún no ha aprendido a caminar en su pacto, en las bendiciones que le pertenecen y tampoco disfrutar de su herencia. Entonces, tenemos que madurar, tenemos que cambiar nuestros procesos y patrones mentales, nuestro enfoque mental, y eso requiere trabajo y esfuerzo de parte nuestra, no es algo automático. Tus patrones mentales no cambian, mejoran, ni se elevan de manera automática. Necesitamos ser intencionales al respecto. Hay que hacer algo. Dios te dice en su palabra, elévate. Entonces tienes que tomar la decisión de entrar en el proceso. La madurez espiritual y mental no se alcanzan con el tiempo, con la edad. Puede que tu talla, tu estatura puedan elevarse, pero tu mente no se eleva de esa forma. Y me gusta lo que dijo Dale Bronner. Dale Bronner dijo, trabaja más duro en ti que en tu trabajo. Invierte en ti mismo, hazte valioso. Si tú te dedicas solamente a tu trabajo, bueno, serás bueno en una cosa, pero si tú inviertes en ti, entonces te vas a hacer más valioso porque eres semejante a un hacha que está afilada, que permite que el leñador haga su trabajo con el menor uso de esfuerzo y de tiempo. Eso se llama eficiencia o eficacia, como quieran decirlo. Entonces, si tú inviertes en ti mismo y desarrollas varias capacidades, cuando haya un despido masivo de personal, tú eres el último que pensaría en despedir porque tú eres bueno en diferentes áreas. O sea, invierte en ti, trabaja en ti. Esto es algo intencional, mejora, crece, elévate. Pero hay muchos que no toman el tiempo para desarrollarse a sí mismos, terminan estancándose. Así que invierte en ti mismo y hazte más productivo. Ahora, hay otro problema bajo el sol que tiene que ver con la mentalidad del hombre, es que Satanás ha aturdido y también ha cegado el entendimiento del hombre y ha traído confusión a su mente. Así que el tercer problema son las mentes desordenadas. ¿Cuántos creen que estamos viviendo rodeados de gente que tiene mentes desordenadas? Oh, por supuesto, es mente tohu babohu en hebreo, que significa desordenada, confusa y vacía. Me gusta lo que dijo Johann Wolfgang Goethe. Él dijo, no tenemos que visitar un manicomio para encontrar mentes desordenadas. Nuestro planeta es la institución mental del universo. ¡Wow! ¿Qué tal la aseveración? ¿Por qué habrá dicho eso? Bueno, entonces la mente del hombre necesita ser ordenada. Y la Escritura también nos da la solución. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que Él tiene la mente más clara y diáfana? ¿Cuántos saben que Él tiene todas las cosas, las entiende con perfecta claridad? Con claridad absoluta. Entonces esa mente quiere influenciar nuestras vidas para que nuestras vidas sean ordenadas. Él tiene un orden perfecto. Entonces la revelación de Dios pone en orden no solamente nuestro mundo interior, también nuestra mente. La palabra de Dios lo ordena todo. Lean el capítulo 1 de Génesis. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo esto. Y sepárese esto de esto. Dios con su palabra todo lo ordena. Repiten conmigo, la palabra de Dios ordena mi mundo interior y mi mundo intelectual.
Gracias a Dios por su palabra. Entonces, la solución número 3 es que el pensamiento humano es ordenado por el consejo divino. Necesitamos el consejo de Dios. Ahora hay un cuarto problema. Es que Satanás también ha extraviado el pensamiento humano. Y esta actividad el apóstol Pablo la saca a luz allí en 2 Corintios, el capítulo 11, en el versículo 3. La traducción es palabra de Dios para todos. Dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa o se extravíe y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Este problema no solamente era a nivel de la gente que no conoce al Señor, también los cristianos son vulnerables a los ataques del enemigo. Satanás no puede atacar directamente tu espíritu o tu fe, porque es parte de tu corazón. Él ataca a través de tu mente, te ataca a través de sentimientos y pensamientos. De tal manera que planta allí semillas negativas que luego desciendan de tu mente por el ascensor, así hasta tu corazón, y ahogan la semilla de la palabra. La mente es la puerta de acceso. Cierra tu mente al diablo. Él quiere extraviar tu mente. Repitan conmigo, pensamientos extraviados. Este es un problema que el apóstol Pablo vio. Entonces nuestra mente tiene que ser controlada. La solución número 4 es una mente bajo control. Controlar tu mente es algo esencial. Y el apóstol Pedro nos da esta instrucción. 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá él está utilizando un lenguaje metafórico, algo que tiene que ver con la forma en que ellos se vestían en esos días. Ellos utilizaban túnicas. Entonces, para poder correr, ellos tenían que levantarse un poco eso y ajustar un cinturón para poder correr, para que sus piernas no se enredasen y no, la ropa no fuese un impedimento. Entonces lo que él estaba diciendo, como dice esta traducción, o sea, tengan sus mentes listas para la acción. Entonces la única forma en que tú tengas una mente lista para actuar es cuando tú la tienes bajo control. Aquello que tú no controlas, no puedes garantizar su calidad. De ahí viene la frase control de calidad. Si tú no lo supervisas, no tienes el control, entonces no puedes garantizar su pleno funcionamiento. De eso se trata. Ceñir los lomos de su entendimiento significa ajusta tu pensamiento. Ten tu mente bajo un estrecho y estricto control. Ahora, cuando una persona está conectada con Dios, con su espíritu, entonces hay un cambio. En el Antiguo Testamento la gente no nacía de nuevo. Como nosotros en Cristo somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos una tremenda ventaja. Sin embargo, el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Cuántos saben que gente en el Antiguo Testamento recibió revelaciones de Dios? Los profetas hablaban por revelación. José tenía revelación de Dios en sueños. Daniel y otros también eran entendidos en visiones, en sueños. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver cómo tener un espíritu superior o estar bajo la influencia del Espíritu Santo hace que eso nos dé a nosotros una inteligencia superior. En el caso particular de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 3, y Daniel está ahora ya, estamos hablando ya no del Babilonia, sino del imperio medo-persa. Y Ciro y Darío. Pero Daniel 6:3 dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto generó envidias. Por eso terminan echándolo en el foso de los leones. Pero él tenía un espíritu superior. Otra traducción dice que él tenía un espíritu excelente. Y eso afectó su mentalidad. Y por lo tanto su mentalidad fue superior, fue más alta, fue más elevada que la del resto. Pero esto no solamente lo experimentó él. Había otros 3 jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia y que también fueron llevados a la corte del rey. En este caso era el rey Nabucodonosor en el imperio anterior. Y Daniel 1 del 19 al 20 de la Nueva Biblia al Día dice lo siguiente: luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces
más inteligentes, otra traducción dice 10 veces mejores, otra traducción dice 10 veces más capaces que todos los magos y hechiceros de su reino. No me digan que ellos no se habían elevado. El Espíritu Santo estaba operando sobre ellos. Ellos tuvieron contacto con la alta e ilimitada mente de Dios. ¡Wow! Repitan conmigo. El pensamiento humano necesita una inyección de excelencia. Entonces la renovación de la mente implica iluminarla con la luz de la palabra, levantarla, elevarla a otro nivel y traerla bajo el orden de Dios. Así que Dios quiere tus pensamientos iluminados, elevados, ordenados y bajo control. Gracias a Dios. Ahora, para que nuestros pensamientos puedan experimentar estos cambios, para que sean elevados, necesitamos un elevador. También necesitamos un ordenador mental. También necesitamos una fuente de luz y un controlador. Elevar es un proceso, ordenar es un proceso, iluminar es un proceso, controlar también es un proceso. Y la verdad es que mucha gente todavía tiene una mentalidad muy baja, o sea, casi al ras del piso, debido a lo que comen, porque se alimentan de los pensamientos bajos del reino de tinieblas, del mundo que los rodea. Y por eso yo quiero darte a ti una buena noticia. Si tú quieres elevarte, si quieres subir a otro nivel, debes comer a otro nivel. Porque la revelación de la palabra te levanta, y en verdad y libertad hay suficiente palabra para que puedas ser elevado. Elévate, conectándote con la mente infinita de Dios. Ahora, si tú quieres trabajar con eficiencia, debes sujetar tu mente bajo el orden de Dios. Porque una mente confusa, una mente desordenada, ¿a qué se puede asemejar? Y Jesús decía, ¿a qué se asemeja esto? ¿A qué se asemeja a ello? ¿A qué se asemeja al reino de Dios? Colocaba figuras, ilustraciones de sus días. Bueno, yo voy a colocar una ilustración de nuestros días. Una mente confusa y desordenada es semejante a un disco duro fragmentado. Por si ustedes no se han dado cuenta, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2017 y un disco duro es un dispositivo que está dentro de las computadoras. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la verdad. Ahora, gracias a Dios por los discos duros de estado sólido, son mucho más rápidos, más eficientes. ¿Okay? No tienen un plato, ni un stepper motor y todo eso. Pero el asunto es, ¿qué cosa es un disco duro fragmentado? Es un disco duro en el cual la información grabada sobre el plato, donde está la información, no está interconectada necesariamente. Fragmentada significa, si tenemos un archivo o tenemos un programa, está por aquí, está por allá, no está conectada, no está unida. Entonces cuando el cabezal comienza a leer, lee por acá, luego salta por allá, luego regresa por acá. Entonces el tiempo de acceso es mayor y la eficiencia del sistema cae. Por eso se necesita periódicamente desfragmentar los discos duros de sus computadoras. Y si no han hecho eso todavía, tarea para la semana, desfragmenten el disco duro de su computadora. Cuando se desfragmentan, lo fragmentado se unifica, se conecta y el acceso a esa información es mucho más eficiente. Entonces, si tú tienes una mente desfragmentada, también va a funcionar mucho mejor. Ese es el orden de Dios. Desfragmenta tu pensamiento. Ahora, otro problema que encontramos bajo el sol es que el pensamiento del hombre bajo la influencia de Satanás tiende siempre al mal. Tiene que ser enderezado. Y el problema número 5 es una mente moralmente torcida. Recuerden, los pensamientos del hombre dan lugar a los caminos del hombre. Malos pensamientos, error aquí, pecado allá. Entonces hay algo que afectó la mentalidad del hombre y tiene que ser corregida, tiene que ser enderezada. En Génesis capítulo 6, el versículo 5, la escritura describe lo que ocurrió con esa generación previa al diluvio de Noé. Génesis 6, versículo 5, Nueva Biblia al día, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. ¿Se acuerdan, don pesimista? Cómo miraba el aspecto o lado negativo de todas las cosas. Si tú le dabas algo bueno, entonces la gradiente era negativa, la pendiente era negativa, o sea, hacia abajo. Le traías una buena noticia y él te decía, qué mal, qué lástima. Entonces, igual los pensamientos del hombre, es como la ley de la gravedad, que todo
lo jala hacia abajo. Y el problema universal del pecado, todo lo degrada, todo lo trae hacia abajo. Gracias a Dios que Jesucristo nos ha redimido, somos libres de la muerte. La muerte todo lo degenera, pero la vida de Dios en nosotros todo lo regenera. Y tú puedes caminar en bienestar generalizado espiritual, mi cuerpo. Pero ese problema de la mente que pensaba siempre así, tiene también una solución. La solución obviamente es pensar en lo bueno. Y para esto necesitamos hacer un ajuste en la forma en la cual pensamos. Proverbios capítulo 12, versículo 5 en la Biblia de las Américas dice que los pensamientos de los justos son rectos o son rectitud. Pero los consejos de los impíos son engañosos, son engaño. Entonces hay que pensar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si es que hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Eso pensemos, eso consideremos, eso abracemos. Ahora, otro problema, y este es un problema que se da mucho en las iglesias, es el problema de la mente carnal. El problema número 6, una mente carnal. Y el apóstol Pablo sufrió bajo este lastre, obstáculo y limitación de su mente carnal. En Romanos 7 vemos los síntomas cuando él decía, porque el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero, eso hago. Pero pasamos del capítulo 7 al capítulo 8, hay un cambio de derrota a victoria. ¿Qué pasó? Él descubrió el secreto de una mente espiritual. Romanos el capítulo 8, versículos 5 al 8, traducción libre. Porque los que viven conforme a la carne tienen sus mentes puestas en las cosas de la carne. ¿Dónde pones tu mente? ¿En qué estás pensando? Es importante. Pero los que viven conforme al Espíritu tienen sus mentes puestas en las cosas del Espíritu. Ahora bien, la mente de la carne o la mente carnal es muerte. Te desconecta de las cosas de Dios. Pero la mente del Espíritu, la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente de la carne es hostilidad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces necesitas tener una mente espiritual. ¿Cuál es una mente espiritual? Es una mente que está bajo el Espíritu Santo, bajo la influencia y control del Espíritu y por supuesto bajo la influencia de la palabra de Dios. Entonces la solución al problema de la mente carnal, la solución número 6 es una mente espiritualidad, una mente espiritual. O sea, la verdadera espiritualidad es poner tu mente en las cosas del Espíritu y sujetar tu mente y tu cuerpo bajo tu espíritu renacido. Eso es importante. Y eso te va a asegurar a ti que tu pensamiento no sea torcido, sino que sea recto. Ahora, el último problema es un problema de una mente dispersa. A veces algunas personas están dejando que sus mentes así recojan señales del aire. Ya hemos dicho que no están controladas, son mentes dispersas. Y Efesios capítulo 4, versículo 17 de la Biblia de las Américas describe también ese problema. El apóstol Pablo llama a los creyentes a elevarse, a que no vivan como viven los gentiles sin Dios. Y miren la actividad pensante de la gente que tiene este doble problema del espíritu muerto y de la mente cerrada. Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor que ya no. Repiten conmigo, ya no. Dice, ya no anden. Noten ustedes que los caminos vienen después de los pensamientos. Entonces, hay una forma de pensar detrás de ese andar. Ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad o superficialidad de su mente. Ahí está la mente, ahí están los pensamientos que traen el andar, traen los caminos. Entonces, todo empieza en la mente. Y ellos tenían una mente vana, sin ningún fruto, una mente completamente superficial. Y la indicación acá de la palabra de Dios, que es la solución número 7, es que tengas una mente enfocada. Así que en esta primera parte de Elévate, he querido darles un panorama general acerca de cuáles son los problemas mentales y las soluciones bíblicas para el intelecto humano y cómo nosotros podemos realmente ser levantados a otro nivel, a otro ámbito. Cuando tú tienes contacto con el consejo de Dios que vive y permanece para siempre, te vas a elevar a otro nivel. Muy bien, iglesia. ¿Saben a dónde hemos llegado? A la esperada frase de la semana. Repitan conmigo: que el pensamiento del maestro sea el maestro de tu pensamiento. Otra vez, que el pensamiento del maestro sea el maestro de tu pensamiento. Imagínate a ti mismo a partir de hoy que te elevas
y comienzas a mirar las cosas bajo la misma perspectiva de Dios, tu perspectiva levantada, de tal manera que tú puedes ver las cosas como Dios mismo las ve. Imagínate a ti mismo siendo transformado y cambiado en cada área de tu vida, porque decides vivir bajo el señorío de la palabra de Dios. ¡Wow! Así que para que puedan poner esto por obra, porque la palabra tiene que ser puesta por obra, es 100% aplicable, les dejo la tarea para la semana. Chicos, tienen tarea. ¿Cuál es la tarea? Elévate al elevar tus pensamientos. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu sabiduría, Padre. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por el regalo de la salvación y también por tu palabra que salva nuestros procesos mentales y los levanta, los eleva por encima de los sucios y mentirosos pensamientos de esta época, de esta era, de este sistema. Señor, gracias por tu misericordia y estamos dispuestos a entrar en el proceso. Estamos más que dispuestos, Señor. Ahora, si estás acá esta tarde y aún no tienes esa base, ese punto de arranque que es el nuevo nacimiento, Jesús dijo es necesario nacer de nuevo. Hoy día tú puedes empezar y cambiar por la eternidad, pero primero tu corazón tiene que ser cambiado. Eso se llama nacer de nuevo y eso viene cuando recibes a Cristo. Así que quiero dirigirlos en una oración. Repitan todos conmigo en voz alta. Háganlo de todo corazón, por favor. Repitan conmigo: Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Te agradezco por enviar a Jesús. Jesús, perdona mis pecados. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo perdón de pecados y el regalo de la salvación y la vida eterna por la fe en ti, en tu nombre. Amén.